Bueno, hermanos, Gloria a Dios. el Señor nos va a hablar hoy de que existe el infierno. Y nos vamos a ir con Biblia en mano. Amén. Sí, amén. Existe. Dice, vamos a abrir, hermano, nuestras Biblias. Dice el Señor, dice, que el infierno existe. Es real. ¿Sí? Es verdad. Y se conoce como infierno, Hades, Seol y lago de fuego. Tiene 4 nombres. Así es. ¿Sí? Infierno, Seol, Hades y lago de fuego. Así es. Que es el mismo. ¿Sí? Vamos, hermanos, a abrir nuestra Biblia en San Lucas, capítulo 16. Y vamos a ver del versículo 19 al 28. Nos vamos a ir con Biblia en mano. 16. Porque a lo mejor habrá personas que dirán, bueno, pues ¿cómo saberlo? ¿Cuándo va a ver? Que vino para que diga que hay infierno, que está en el infierno. No, la verdad no he ido, ni quiero ir. Pero nosotros pasamos a la palabra de Jesucristo. Amén. San Gloria a Lucas, Dios. capítulo 16, versículo del 19 al 28. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Ahí nos va a hablar el Señor. Ahí está. Sí. Yo. Dice en San Lucas 16, 19 al 28, dice así. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Sí? Pues al fin rico, por dinero no iba a parar, hacía cada día, o sea, diario. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían. Era Lázaro, estaba enfermo, de una vez muy allagado. Sí, mucho. Y ahí estaba en la puerta del rico. Diario ahí se encontraba. Y ansiaba, dice, que saciarse con las migajas de la mesa del rico. Pero el rico no le dio ni las migajas siquiera. Y así pasa a veces. Muchas veces los ricos, entre más tienen, más quieren. Entre más tienen, más quieren. Y no quieren gastar ni para ellos. Eso se le nombra, ¿cómo se llama? Avaricia. Y la avaricia compone idolatría. Así es. También es idolatría, no nada más estar idolatrando las imágenes, las estampas, las medallas, los crucifijos, no. También la avaricia compone idolatría. Sí. Así es. Bueno, versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo, que fue Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Amén. Y murió también el rico, y fue sepultado. Versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, ese rico vio desde el Hades, que es el infierno, alzó la vista y vio en su seno de Abraham a Lázaro. Así es. Amén. Versículo 24 dice, entonces él dando voces, ¿quién? El rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sí? Es el infierno. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay infierno o no? Pues sí hay infierno. Dios está hablando, Señor, de infierno. Sí, amén. Ese rico estaba atormentado en esta llama, dice. En el 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú
atormentado, ¿sí? Que era ahí en el infierno, ya estaba ahí. Versículo 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, entre vosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a allá, de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. O sea que no se puede ir ni de aquí para allá, ni ellos de allá para acá. Así es. Eso le dijo Abraham al rico, dice. El 27 dice, entonces le dijo, el rico, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre. O sea que el rico le pidió a Abraham que enviara A la casa de su padre. que enviara a Lázaro a la casa de su padre, dice. Porque dice, tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ah, que era el no, infierno. Dios nos libre. Ahora aquí lo que estaban mirando, que entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno muere aquí y se va uno a la presencia de Dios, y ya después, que es la primera muerte, la segunda es allá, es la Así física, es. la segunda es allá. Ya el Señor, por sus malos hechos de uno, su mal comportamiento, no sé, por todo lo que hayan hecho mal aquí en esta vida, va uno al infierno, ya está uno. Ajá. Así es. Pero está uno allá en el infierno, está uno consciente. Sí. Está uno consciente, tiene uno la misma memoria, el mismo pensamiento como ahorita. Se está uno acordando de Sí. su casa de uno. Se está uno acordando dependiendo que sea, si es mujer, de su esposo, sus hijos, su casa, y si es el hombre, su mujer, sus hijos, los que se quedaron. Se está acordando, está consciente, se está acordando bien de todo lo que hizo en su vida aquí en la tierra. Por donde anduvo y lo que hizo y lo que te hizo, todo se está acordando allá. Está consciente del bien allá. Porque está allá. Se está acordando. ¿Y qué si está acordando? ¿Qué será de sus familiares los que están en esta vida? Ay. O sea que entonces quiere decir que si uno se acuerda uno de todo lo que hace uno. Todos los que están en este lugar ahorita allá se están acordando ahorita. Pero ya es por demás que se acuerde uno. Ya es por demás. Sí, está bien. Ya no se puede hacer nada. El que cae en esos lugares, Ahora sí. que pierda las esperanzas, salir de ahí. Vamos a seguir Sí. viendo. Aquí ahora dice, ahora, ¿qué es infierno? Infierno es un lugar de verdad, de tormento, de fuego y azufre, ¿sí? Gusanos, un lugar de tinieblas, Ay, pues es Dios. un lugar de oscuridad, porque ni siquiera hay luz, es una oscuridad, es como ahí como quien está En un vacío. pues un poco cuando está adentro, está encerrado todo, no hay por dónde. Ahí hay pura oscuridad, y en esa oscuridad es un fuego eterno que no puede ser apagado. Ahí hay gusaneras, azufre, las almas lloran, gritan desesperados ahí, amargamente están llorando diariamente. Sí, amén, así es. Quisieran salir, le piden al Señor misericordia, pero pues ya es tarde, ya no se puede. Eso tenemos que hacerlo aquí. La salvación está Amén, aquí. así es, es, Allá, amén. llegando ante la presencia de Dios, ya no hay perdón, ya no hay salvación, ya no hay misericordia. Llegando allá, el Señor nos va a evaluar lo que hicimos y vas para donde te corresponde. Así es, así es. Ya no hay más. Ahí ya no hay Así es. arrepentimiento. El perdón y la misericordia está aquí. Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Si queremos ser salvos, tenemos que hacer el esfuerzo aquí, en esta Sí, vida. amén. Allá ya no podemos hacer nada. ¿Sí? Ahora vamos a ver a San Mateo capítulo 5 y vamos a ver del versículo 1 al 12. San Mateo. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 5. San Mateo capítulo 5 y el versículo es del 1 al 12. Amén. Gloria a Dios. 5 del 1 al 12. Amén. Dice en el 5, dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gloria a Dios.
Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque Amén. ellos verán a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Ahora, ¿qué quiere ser? ¿Qué contiene ser? Ver a Dios, pues. Porque hay un significado, ver a Dios. Ver a Dios significa, para comenzar, ser su hijo. Amén. Ser su hijo. Sí, amén. Morar en su presencia como estamos ahorita. Gloria a En Dios. persona. Tanto ahora como en el reino futuro. Gloria a Dios. Eso significa ver a Dios. ¿Sí? Sí, amén. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución, porque por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria a Amén. Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando hace persona todos en contra de uno, vosotros somos bienaventurados, dice el Amén. Señor. Amén. Versículo 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Del mismo capítulo de Mateo vamos a ver ahora el versículo 21 al 24 del mismo Amén. capítulo. 5, 21. 21 al 24. Dice en el 21, dice el Señor no se equivoca. En el estudio nos estuvo hablando el Señor también de estos versículos. Sí, amén. ¿Sí? Y estos versículos los trae la predicación, dice. Dice en el 21, dice el Señor en el 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, nosotros, 5:21. 5:21. la persona tiene, o tenemos, mejor dicho, prohibido quitarle la vida al prójimo. Eso lo tenemos prohibido. ¿Sí? Pero por eso dice el Señor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Así es. ¿Sí? Ahora, el versículo 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio también. Si uno se enoja contra de algún hermano grande, chico, niño, niña, quien sea, que se enoje uno, que le tenga una mala voluntad, odio, rencor, ira, envidia y no lo soporte uno, no lo quiere uno ni ver. Esa persona, dice el Señor, que se va a juicio. ¿Sí? Se está también comparando a un homicida. Así es. Él ha hecho un crimen también. Así es. Lo vimos en Y lo volvemos a repetir en el 22, dice, pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Se está comparando a un homicida, a un asesino también. Y no lo digo yo, lo estamos mirando en el versículo. Sí, amén. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Nada más con decirle a un hermano necio, es uno culpable del concilio. ¿Sí? Y lo está diciendo su palabra del Señor. Dice, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Si uno le dice a una persona, quien sea hermanos o no hermanos, o los de allá afuera, si les dicen un fatu o fatua, ya están expuestos al infierno de fuego. Le estamos diciendo que es loco o loca. Así es. Ya quedó con esa palabra, expuesto al infierno de fuego. Como el que tiene su boleto para salir a un viaje, ya tiene su boleto, ya. Así queda uno aquí, uno ya expuesto, ya, como el que tiene su boleto ahora sí para salir a Estados Unidos, a otra parte. Dice el Señor, que ya queda expuesto al fuego
al infierno de fuego. ¿Sí? Ya está aquí, el Señor nos está advirtiendo todo esto. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir entonces? Que sí hay infierno, existe el infierno, es real. Dios nos libre de ese lugar, no deseárselo a nadie. ¿Sí? Versículo 23. Dice el Señor en el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Amén. Y anda y reconcíliate con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así es, ya ven. No los escucha, así Si es. le trae uno al Señor, le trae uno Sí. una ofrenda, Sí. por decir un rollo de flores o no Una sé. oración. Sí, una ofrenda que le trae. Pero tiene uno alguna rivalidad con alguno de la misma hermandad o de allá afuera, no sé. Dice el Señor que Él no la acepta. No. No puede, no. El Señor no la acepta. Dice, deja ahí tu ofrenda. Vete, reconcíliate, pon las bases y entonces vienes y me presentas. Sí. ¿Sí? No, el Señor no es cualquiera. Así es. No. Tenemos que saber hacer las cosas, porque por eso estamos leyendo la Sagrada Escritura. ¿Sí? Ahora, vamos al libro de San Marcos. Marcos. San Marcos, capítulo 9. Nos vamos al libro de San Marcos, capítulo 9. Amén. Amén. San Marcos, capítulo 9. Y el versículo es del 42 al 48. Nos sigue hablando aquí el Señor del castigo eterno, dice. En el 42 dice, y dice en el 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Aquí dice el Señor que cualquiera que le haga daño a un niño, a una niña, los pequeños indefensos, siendo hijos de Jesucristo, dice el Señor, con lo que está diciendo aquí, dice el Señor, nos da a entender, valía más si no hubiera nacido. Versículo 43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ay, Dios. Versículo 44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí nos está hablando de gusanos, que fue lo que nos explicó antes de comenzar. O sea, ¿qué quiere decir? Que si hay gusanos ahí en el infierno, gusaneras, Así es. azufre, y allí están las almas. Es un castigo que vaya, no se alcanza a entenderlo. ¿Y quién va a caer ahí a ese lugar? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Pues apegarnos a lo de Dios. Sí, amén. Orar su palabra y hacer esfuerzos Amén. constantes. Aleluya. Versículo 45 dice, en el 45 dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida, como que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ay, Dios mío. O sea, entonces existe el infierno, ¿no? Pues claro que existe. Sí, amén. Estamos, Así es. nos está hablando, Señor, de que existe el infierno. Así es. Dice, si tu pie, por ejemplo, aquí nos está diciendo el Señor, dice, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor que es entrar en la vida como que teniendo dos pies, ser echado en el infierno de fuego, que no puede ser apagado. ¿Sí? Así es. Ahora, no nos está diciendo que directamente quítate el pie. Nos está poniéndole, Señor, un ejemplo. Dice, por ejemplo, si tú vas a los antros, ya no vayas. Si vas a las cantinas, a los bares, ya no entres, ya no vayas. Eso nos da a entender. ¿Sí? El versículo 46, donde donde el gusano de ellos no muere y el fuego
nunca se apaga. Así es. Así es. Fíjate. Y lo volvemos a ver desde el 45 para que lo entiendan. Desde el 45 para entenderlo, dice: si tu pie te fuera ocasión de caer, corta, lo mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano, aquí está hablando de gusanos, de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Sí? El fuego nunca se apaga. Es un lugar de tormentos. Es un lugar que jamás, el que cae allí nunca va a salir de allí, de esos lugares. Pasarán millones de años y uno ahí en esa oscuridad, en el fuego eterno donde hay azufre, gusaneras, se lo están comiendo los gusanos. Y la azufre, y la lumbre, y la oscuridad. Ajá. Y el que cae allí nunca jamás va a salir. Eso que pierde una esperanza de salir. Aquí en esta vida muchas veces hace lo que hace la persona y los agarra el gobierno y los lleva a la cárcel. Pero por su dinero lo sacan. Se buscan un abogado, arreglan, sea o no sea, y ya salió. Ya anda libre. Y el pobrecito que no tiene dinero lo criminan y injustamente lo apresan y ahí está. 15, 20 años, 25 años. Pero Dios le ayuda y se cumple ese término y sale de la cárcel. Amén. Finalmente sale. Y ya, salió. Pero allá en ese lugar no hay, aquí hay sentencia y salen. Allá no hay sentencia. Allá el que cae en el infierno es por los siglos de los siglos. Así es. No hay esperanza jamás de salir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner mucho cuidado y ser temerosos de Dios. Y esforzarnos Sí, amén. a lo de Dios. Obedecer a Dios. Porque si no lo hacemos, ya nos vamos con que, pues no sabía yo, Señor, no me dijeron. Eso ya nos va a quedar claro. Versículo 47 dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, saca lo mejor que es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nos está hablando el Señor del infierno, ¿sí? Que existe. Así es. Ahora, nos vamos al nos vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 32 y versículo 29. A ver qué nos dice el Señor ahí. Deuteronomio 32, 29. Deuteronomios 32, 29. ¿Qué nos dice el Señor allí en Deuteronomio 32, 29? Ojalá fueran sabios. Dice el Señor en 32, en Deuteronomio 32, 29 dice el Señor: ojalá fueran sabios que comprendieran esto que lo que nos está hablando el Señor, lo que nos está haciendo saber, y se dieran cuenta del fin que les espera. Ay, Dios mío. A todos aquellos que no obedecen, que lo creen a la chanza, pues no pasa nada, que lo toman como cualquier cosa. Pero ¿qué está diciendo el Señor en el 29? El fin que Ojalá fueran sabios, ¿sí? Que se dieran cuenta esto, que se dieran cuenta, perdón, hasta el 29. Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto. O sea, esto es lo que nos está hablando, lo que nos está aclarando, lo que nos está explicando, Señor. Amén. Y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿A quiénes? A todos aquellos que se han dedicado a los crímenes, a las injusticias, a hacer injusticias injustamente, a robar, a matar, a destruir, a la vida definitivamente insoportable. ¿Qué se pueden esperar? Pues este lugar. ¿Sí? Por eso el Señor nos está hablando desde ahorita, para que ya sobre la advertencia pues no haya engaño. No sabía. No sabía. Dice, Dios conoce a los que nos esforzamos a vivir su palabra. Dios conoce a los que nos esforzamos a vivir su palabra. Digo, nos esforzamos, ¿verdad? Porque nadie la vive. Así es. Si yo dijera que vivo la palabra por este lado, sería un mentiroso. Sí. No, nadie vive las palabras. Nadie. Que nos esforzamos, sí. Dependiendo nos esforzamos. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos, porque el Señor nos conoce muy bien. Así es. Pero de hecho, pues todos somos pecadores, todos ofendemos a Dios. Con los malos pensamientos, con los malos deseos, con las emociones, con criticar, con enjuiciar, con exagerar, con decir cualquier cosa. Bueno, todo el tiempo estamos ofendiendo al Señor, ¿sí? Pero pues hay que hacer el esfuerzo, esforzarse de cerrar la boca. Sí. Dice el Señor, vamos ahora al libro de San Juan 14, 15. Dice el Señor en San Juan 14, 15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Amén, Dice gloria a el Señor Dios. que si lo amamos, pues que guardemos sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, ¿qué quiere decir? Pues que no lo amamos. ¿Por qué? Porque hacemos lo que queremos. Porque bien nos parece. San Juan capítulo 14, versículo 15. Vamos ahora a San Mateo, al libro de San Mateo. Otra vez vamos al libro de San Mateo 6, 31 al 34. Vamos ahora al libro de San Mateo. Amén. 6, 31 y 34. San Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 34. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. San Mateo 6, 31 al 34. Dice el Señor en 6, 31 al 34. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, al Señor no es necesario que le estemos diciendo, Señor, dame, quiero esto, quiero lo otro, no tengo esto, no tengo lo otro, y mira cómo estoy, y que no tengo trabajo, y que bueno, el Señor no necesita de que le estemos pidiendo. Dice también su palabra del Señor que el Señor no necesita testimonio del hombre, porque Él sabe lo que hay en el mundo. Él nos conoce, sabe bien quiénes somos nosotros. Así es. Sabe bien, conoce nuestras necesidades y no necesitamos, dice el Señor, de que estemos pidiendo. Dice el Señor, no se preocupen por eso. Dice en el versículo en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, gloria a Dios. Dice el Señor, entonces el Señor dice que no nos preocupemos de nada de lo demás, de nada, absolutamente de nada, porque Él va a suplir todo eso. Dice el Señor, lo que nos debemos de preocupar es por buscar el reino de los cielos. Dice el Señor, mas buscar primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice, Señor, todo lo demás yo lo voy a suplir. Así Que es. su preocupación, preocúpense por buscar el reino de los Sí, cielos. amén. Esa es su preocupación. Dice. Versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Muchas veces se apesara uno, se preocupa uno, y que esto, y que el otro, que ya no tengo, y entonces el Señor pide, y pide, Señor, dame, y dame. Y finalmente, pues sí le da uno, Señor, le concede uno lo que tiene. Puede ser luego, puede ser con el tiempo, porque el Señor es bueno, Él es santo, Misericordia. Él es justo, Él es compasivo, Él es misericordioso, y finalmente nos concede lo que queremos. Pero también, ¿qué pasa cuando ya tienen lo que queríamos, lo que anhelábamos en sus corazones? ¿Qué pasa? Pues no vuelven a decir Señor, Señor. Se le olvida a uno, Señor, Señor. ¿Qué pasa uno lo de los 10 leprosos? Por aquí, cuando el Señor andaba en aquel entonces, aquí predicando en la tierra, existía la lepra. Ahora, pues gracias a Dios ya no. Pero esos leprosos no podían estar como ahorita en casa o en la colonia o en las ciudades, estaban afuera en las cavernas o en las cabañas, allá retirados. Sí, lo hacían antes.
Y pasaba, dice, estaban los dos y pasaba el Señor, no fue a verlos, él pasaba cerca, pero lejitos, y le gritaban, le pedían que los sanara. Pues el Señor se compadeció y se detuvo y se volteó a ver y los bendijo y se fueron. Dieron la vuelta y al momento sanaron y se vieron sanos y se fueron. Solamente uno dice que se regresó a darle las gracias al Señor. Ese era samaritano. Se regresó y se postó delante del Señor y le dio las gracias. Y dice, Señor, ¿a dónde están los otros 9? ¿No eran 10? Señor, se fueron. Dice, levántate, tu fe te ha salvado. Los malagradecidos se fueron. El que reconoció y dio las gracias fue el samaritano, es el que estaba. Ahora en este tiempo, en estos tiempos, en la actualidad, en la iglesia, los malagradecidos son los que se han ido. El samaritano nos estamos representando a nosotros. Estamos aquí. Gloria a Dios. Así es. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Salmos 37. Y vamos a ver el versículo 18 y 19. Salmos 37. Salmos 37, versículo 18 y 19. Dice el Señor en el 18, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Conoce. Aquí está diciendo que conoce. Sí, Señor. Él es Dios. Dice, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Amén. En el versículo 19 dice, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. O sea, el Señor no nos va a dejar sin comer. También la prédica del viernes habló tocante parte de esto, de este versículo. Sí, amén. O sea, el Señor pues no nos va a dejar sin comer. El Señor sabe si tenemos o no tenemos. De eso Así no es. nos vamos a preocupar. El Señor dice que cuando todo esté más caro, haya escasez y todo, dice Señor, ustedes no se preocupen, ustedes van a ser saciados. Amén. ¿Qué saciados quiere decir? Que vas a comer y beber y vamos a comer y beber y todavía nos va a sobrar. Así es. Amén. ¿Eso va a Amén. entender el Señor? Cuando todo esté caro, cuando haya escasez y todo eso, el Señor, su palabra se cumple. Sí, amén. Y muchas veces se preocupan, y yo ya no tengo, ¿y qué voy a hacer mañana? Como dice el Señor, preocúpese por buscar el reino de los cielos. Dice. Vamos ahora a San Judas. Vamos al libro de San Judas. No es el Juditas, San Judas. Vamos aquí al libro de San Judas. San Judas versículo 5 al 7. San Judas, versículo 5 al 7. Dice, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? Con el Señor no se juega. Mucha gente no creyó en Él. ¿Sí? Pero todos esos fueron destruidos. Lo está diciendo el Señor aquí. No lo digo yo. Dice, mas quiero recordaros, dice el Señor, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? O sea, el Señor va seleccionando a la gente. Destruyó finalmente a los que no creyeron, a los incrédulos, a los que se confiaron, a los desobedientes. Pues los destruyó finalmente el Señor. ¿Sí? Y lo dice su palabra. Versículos, Judas 5 a 7. Ya vimos el versículo 5, ahora versículo 6. Ahí está duro. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran día. ¿Sí? Para el juicio del gran día, perdón. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad
en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? Aquí ahorita adelante nos va a seguir hablando de los ángeles. Entonces, aquí en la tierra ahorita hay unos ángeles, los que los bajaron de allá para abajo, están aquí abajo, guardados en prisiones eternas en la oscuridad, esperando el gran día, o sea, el día del juicio. Para eso los tiene el Señor ahí guardados en la oscuridad. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, están guardados ahorita bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El Señor, a todo Sodoma, como Sodoma y Gomorra ya estaban al lado de la perversidad, pues el Señor Jesucristo los terminó, los eliminó con fuego y azufre. Los terminó en aquel entonces. Ahora, vamos a el libro de Apocalipsis 12, 7 al 12. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 7 al 12. Amén. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, 7 al 12. Amén. Aquí nos sigue hablando el Señor de los ángeles. Apocalipsis 12, 7 al 12. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, el diablo, él era un ángel, él estaba en el cielo, pero quiso ser más que Dios. Se rebeló contra Dios. ¿Sí? Y no tan solo se rebeló contra Dios, volteó parte de ángeles en contra de Dios. Por lo tanto, ya no hubo lugar para ellos allá en el cielo. Entonces, el ángel Miguel y sus ángeles lucharon contra el enemigo allá, el diablo, y sus ángeles que ya estaban de parte del diablo. Hubo una lucha arriba en el cielo. Y los arrojó Miguel arcángel y sus ángeles al diablo y a sus ángeles a la tierra. ¿Sí? Así es. Sí. Amén. Dice en el versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. O sea, sus ángeles que se rebelaron y el enemigo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, ese diablo que se hizo allá en el cielo, que acusaba más antes, siempre acusaba día y noche allá a los ángeles, y ya no sabía con qué criminarlos ante la presencia de Dios. Tanto y tanto que se rebeló, quiso más que el Señor y volteó a los ángeles y fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Por medio de el ángel Miguel y sus ángeles también. ¿Sí? Bueno, ahora, versículo 11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes? Los ángeles. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los que
de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay, Sí. Allá en el cielo, pues ya fueron felices, ya hubo paz, ya tranquilidad, estaban contentos. Y se ha ido los de la tierra, porque Ajá, el enemigo quedando estaba aquí aquí. en la tierra. Y aquí está, ya. Aquí está. ¿Qué está diciendo ahorita aquí? Sí. Ajá. Dice, por lo cual, dice, alegraos cielos y los que moran en ellos. O sea, se está refiriendo a lo de los cielos. Dice, ay, aquí me cambio, dice, ay de los moradores de la tierra. Se está refiriendo aquí a nosotros, a los de la tierra. Del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso el enemigo ahorita le anda echando todas las ganas del mundo, para que ve que le queda poco tiempo. Por eso hay secuestros, robos, asaltos, tantos crímenes, tanta injusticia, guerras, diario, ¿cómo está esto? Esto va de continuo, hermano. Por eso, precisamente, porque el enemigo anda ahorita haciendo esa guerra. Él es el que anda haciendo esa guerra ahorita. Le queda poco Entonces, tiempo. sabe que le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar nosotros a hacer? Estar todo el tiempo en oración. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Estar en oración. Gloria a Dios. Amén. Como dice su palabra del Señor en Primera de Crónicas 16:11. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser allá. No, perdón. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Tenemos que estar buscando su rostro, Señor, continuamente. No dice su palabra, búscalo cuando quieras, cuando te acuerdas, cuando tengas necesidad. Una ambulancia. O por cualquier cosa que te acontece. No, dice Señor, buscad a Jehová y su poder. Buscar su rostro continuamente. Que quiere decir diario. Amén, gloria a Dios. Venir a sus oraciones y en casa hay que orar a tarde y a mañana. Tarde y Amén, gloria a Dios. Aleluya. Vamos ahora al libro de Santiago 2:19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 19. Amén. Amén, gloria a Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice el Señor en Santiago 2:19? Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, también los demonios saben que hay un Dios, que existe un Dios, y tiemblan, dice el Señor. Amén. ¿Sí? Así es. Dice, ahora, infierno. Ahora, ¿qué es infierno? Es un lugar donde están los que rechazan la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Dice, ¿qué es infierno? Infierno es un lugar donde están los que rechazan la palabra de Dios. Como dice San Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Sí? Todos aquellos que se les ha hablado de la palabra han escuchado las prédicas y no quieren, no aceptan la palabra de Jesucristo, sino que la rechazan. Dice el Señor en San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir rehusar? Rehusar quiere decir que no quiere uno saber nada de la palabra. La desprecia a uno. Se molesta a uno. Se ofende uno cuando le hablan a uno de la palabra. Ahorita no, después otro día. Yo soy católico. Yo sirvo la religión que nos dejaron nuestros padres. Bueno, una se le a la palabra de Dios. Pero ¿qué dice el Señor? En San Juan 3:36, el que cree en el Hijo, que es Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Así es. No quiero saber nada de eso. Así es. Ahora dice, por eso, dice el Señor, por eso hay dos caminos. Así es. Por eso hay dos caminos. En la Sagrada Escritura no dice que hay purgatorio.
No. Aquí no, en la Santa Biblia no nos habla de purgatorio. No. O sea, no existe el purgatorio. No. Por eso dice el Señor, nada más hay dos caminos. Sí, amén. Está el camino del cielo y el camino del infierno. Dos caminos nada más. Y el Señor nos ha dado libre albedrío, dice. Así es. El Señor no obliga a nadie, nos obliga a nadie, absolutamente a nadie nos obliga. Dice el Señor, por eso les di libre albedrío. Tomen el camino que lleven gusto. Si dicen que toman el camino de la salvación, pues gloria a Dios. Y si dicen que toman el camino ancho de la perdición, dice, pues allá ustedes. Sí. ¿Sí? Nosotros Eso elegimos. lo tiene que, eso lo decide ya la persona. Sí, así es. ¿Cuál camino va a tomar? Dice, ¿cómo dice? Sí, El bueno es malo. Así es. dice, ¿y el infierno? ¿Y qué es el infierno? Es un lugar donde viven por siempre los seguidores de Satanás. Así Sí, es. es un lugar donde viven siempre los seguidores de Satanás. Así es. Y que ellos que se hicieron, y aquellos que se hicieron amigos del mundo, como lo dice en Santiago 4:4. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor, nos dice el Señor en Santiago 4:4? O almas adúlteras. Le está hablando el Señor a la iglesia, a la iglesia, a su pueblo. Porque no, a los de allá afuera, pues ya se sabe que los de allá afuera hacen lo que quieren, lo que a ellos les parece. Pero aquí nos habla el Señor a nosotros como su iglesia. Sí, amén. Dice el Señor en Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Se está refiriendo el Señor a vosotros los cristianos. Así es. Sí, amén. Nosotros como cristianos ya tenemos que Cero cabaret, cero. cero todo. Cero todo, sí. Todo. Ya hermanos tenemos que dedicar a lo de Dios, a lo de Dios, a lo de Dios, a lo de Dios. Para Sí, nosotros amén. ya no hay fiestas, ya no hay paseos, ya no hay convivios, ya no hay diversiones, ya no nada. Mejor no me- Y vamos ahora, seguimos viendo el libro de Apocalipsis, capítulo 21, 7 y 8. Vamos otra vez al libro de Apocalipsis, 21, 7 y 8. Sí. Amén. Apocalipsis capítulo 21, 7 y 8. Dice el Señor en el 7 y en el 8. Dice en el 7, dice el Señor en el 7, el que venciere heredará todas las cosas. Gloria a Dios. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Gloria a El que venciere, dice el Señor. Al que venciere. Al que venciere. Al que venciere, al que viene. Ahora, si todos vencemos, gloria a Dios. Todos. Sí, pero aquí está diciendo el Señor que nada más al que venciere. Al que venciere. Todo lo que Mañana voy. lo rodea en el mundo. Al que venciere todo lo que le rodea en el mundo, todo lo que está al alcance del mundo. Pero si uno vence todo eso, pues, ¿qué dice el Señor? El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Él será mi hijo. Así es. En el 8 dice, pero, aquí hay un pero, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Aquí nos habla también que hay azufre en el infierno. Así Por eso es. está diciendo en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí? Va al purgatorio. No existe. Sí, dice. No hay purgatorio. No, es la maldición. Pero, dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cero Aquí mentiras. cuando Sí. mueren, aquí es la primera, es la Ajá, física y la allá es la física. segunda ya. La segunda. ¿Sí? Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Primera de Timoteo 2, 3 al 5. Primera de Timoteo 2, 3 al 5. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a ver, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Amén. Dice el Señor del 3 al 5.
Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que es la palabra. Amén. ¿Sí? El Señor siempre dice que aún Él estando en su santa gloria ya, siempre está intercediendo por el mundo entero. Él desea, no dice que quiere, Él dice que desea que el mundo sea salvo. Pero con tantas cosas que están aconteciendo hoy en la actualidad, pues no es fácil que todo el mundo sea salvo, ¿verdad? No. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así es. Nos vamos ahora al libro de Hebreos. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y el versículo es 26 y 27. Dice, advertencia al que peca deliberadamente. Versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, Señor, si uno sigue a la misma, en nuestro caso como cristianos, no hacemos ningún cambio, seguimos a la misma, como antes, dice el Señor, y por eso dice el Señor aquí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. El Señor ya no va a venir a pagar otro precio, No, ya no. con tal y seamos salvos. No, ya no. Ahora, ¿qué es lo que nos espera? Sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? Ya no seríamos hijos de Jesucristo. Si nosotros no obedecemos, seguimos a la misma, a lo de antes, pues ya no somos hijos de Jesucristo. Somos sus adversarios. Así nos ve el Señor ya. Y nos tenemos que esforzar a ser hijos de Jesucristo, esforzándonos a hacer lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos manda aquí en su palabra. ¿Sí? Vamos a ver versículo 30 y 31 del mismo capítulo 10. Dice el Señor en el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. ¿Sí? En el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Amén. Versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, con el Señor no vamos a jugar. Aquí vamos a engañar a otro, a adivinar a quién, pero con el Señor no se juega. Así es. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Creador. Sí, amén. Sí, amén. No se puede hacer. Jeremías, vamos a Jeremías 18 al 17. El libro de Jeremías 18 al 17. No, pues con el Señor no se juega. Eso nos queda más que claro. A ver, vamos a ver qué nos dice el Señor aquí. Jeremías 18 al 17. Jeremías capítulo 18, versículo 17. Amén. Amén. Dice el Señor, a los que definitivamente le den las espaldas y no obedezcan, dice el Señor en Jeremías 18, 17, como viento solano los esparciaré delante del enemigo y les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Eso va a ser el Señor y es palabra del Señor. La estamos mirando con Biblia, hermano. Sí, amén. Ahora, ¿hay una forma de librarse de ese lugar del infierno? ¿Sí o no? Sí, amén. Sí se puede. Sí se puede. Si aceptamos a Jesucristo, y corregimos nuestros caminos, si aceptamos a Jesucristo y corregimos nuestros caminos, sí se puede uno librar de ese peligro grande, Sí, de ese amén, castigo amén. eterno. Gloria a Dios. Si aceptamos a Jesucristo y Así es. corregimos nuestros caminos, Amén. Amén. sí se puede, entonces sí se puede. Sí, se puede. Así es. O sea, ahorita depende de vosotros. Vamos ahora a San Juan capítulo 5, 24 y 25. San 5, 24 y 25.
Vamos al libro de San Juan. Amén. Amén, gloria a San Dios. Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. Amén. Amén, gloria a Dios. Versículo 24. Dice en el 24. Dice el Señor en el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos se están refiriendo a todos aquellos que pues no conocen de la palabra. Muchos no conocen la palabra, otros no quieren saber nada de Dios, no quieren su palabra. Pero dice, ¿qué dice el Señor en el 25? De cierto os digo, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos, se está refiriendo el Señor a los muertos en espíritu. Están viviendo en persona, pero en espíritu, como no conocen de la palabra, es como si estuvieran muertos. Dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. O sea, todos los que se arrepientan y reciban a Jesucristo, se conviertan a Jesucristo, y dice, Señor, vivirán. ¿Sí? Así de fácil. Vamos a Romanos 8.1. 8.1. Romanos 8.1. Dice el Señor en Romanos capítulo 8 y el versículo, vamos a ver, el versículo es 1. Amén. Romanos 8.1, dice el Señor en Romanos 8.1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí está diciendo para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. O sea, los que se dedican más a Dios. Amén. Vamos a ver el versículo de 5 al 8 del mismo capítulo. Amén. Versículo Amén, 5 gloria a dice, Dios. porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Versículo Gloria a 7. Dios. Por tanto, los designios de la carne, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros ahorita nos decimos ser cristianos, pero seguimos viviendo como antes éramos, pues no podemos agradar a Dios. No. Tiene que haber un cambio en nosotros, ¿sí? Un cambio tiene que haber en nosotros, un cambio radical, un cambio desde la raíz. Gloria a Dios. Esforzarnos a hacer ese cambio, a dar un buen ejemplo, a dar un buen testimonio, para que los demás pues se sigan acercando, sigan convirtiéndose a Jesucristo. Así es. Porque si estamos dando un mal testimonio, ¿no? Somos cristianos, o sea, somos cristianos, y damos un mal testimonio, No, ya no sé. aquellos que nos ven dicen, oye, pero mira al hermano, la hermana, mira cómo es. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿yo para qué me voy a convertir? ¿Para qué sé yo como Jesús? Mejor no. Así estoy, así estoy bien. Dice el Señor, y entonces esa persona muere, ya no se convierte, muere en su pecado, dice. Pero entonces yo, dice, reclamaré de tu mano esa sangre. O sea, va a reclamar con nosotros. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio, aquellas personas no se convirtieron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar siempre, siempre un buen testimonio, un Amén. buen ejemplo. Amén. Así es. Amén. Amén. Dice el Señor en Salmos 50, capítulo 50, versículos 22 y 23. Entender ahora esto. Nos pide el Señor que entiendamos esto, lo que el Señor nos está hablando. Su palabra que Él está desplayando. Dice, entender ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Dice que entiendan esto los que se han olvidado de Dios. Dice, no sea pues de esperarse y no haya quien los diga. El que sacrifica alabanza me honra. En Amén. este caso, que nos dedicamos aquí Gloria a ahorita. Dios. Lo honramos. Dice el Señor, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Gloria a Si Dios. la persona se arrepiente, crea la palabra, se convierte a Jesucristo, dice Jesucristo, yo le mostraré la salvación de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Eso dice Salmos 50, 22, 23. Y vamos a Romanos 14, 11 y 12, estamos por terminar. Romanos 14, 11 y 12. Dios. Romanos
Amén. Amén, gloria a Dios. Romanos, vamos a ir a los Romanos, que es el capítulo 14. Amén, gloria a Dios. Capítulo 14 y el versículo es 11 y 12 dice. Dice el Señor, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. El versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, a Dios de sí. ¿Sí? O sea, nosotros el Señor no nos va a perder la vista. Estamos en su lista. Y cada uno va a llegar ese día que tenemos que llegar a la presencia de Dios algún día y tenemos que rendir cuentas qué es lo que hicimos. Así es. Bien o mal, pero tenemos que rendir cuentas. Y no, o sea, al Señor no se le pasa nada. ¿Sí? Dice el Señor en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hayamos hecho bien, hayamos hecho mal, vamos a rendirle cuentas al Todopoderoso, Sí, amén. al Creador. Amén, gloria a Dios. Así es. Amén, amén. Y para terminar, vamos a San Juan 14, 24 y 25. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. 24 y 25. Versículo 24 y 25. 14 y 24. Capítulo de San Juan. Capítulo 14. Versículo 24 y 25. Dice en el 24, dice así. Dice el Señor en el 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 25. Dice el Señor, os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea, aquí está el Señor. Amén. Él fue el que desplegó su palabra Amén. a su iglesia, a su pueblo, a los que estamos aquí y en muchas partes. Gloria El a Señor Dios. está en este día y en esta hora, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es trascendente, Amén. Él es eterno, Él es inmutable, Él es perfecto, Él es santo, Él es trino y un solo Dios.